sociedad. ¿Qué te representa este concepto? Dice George L. Clements, el espíritu de grupo es lo que da a muchas empresas ventajas sobre sus competidores. Les voy a presentar a continuación las sociedades, sus características, estructuras y tipos societarios. Les voy a dar un ejemplo común y que seguramente les habrá pasado en su actividad a alguno de ustedes. Dos personas, llamémosla Héctor y Carlos, deciden realizar una actividad comercial, pero no tienen conocimientos legales, por lo cual van a recurrir al asesoramiento de un profesional a fin de que éste logre caracterizar bien cuáles son las cuestiones que deben tener presentes para formar esta sociedad que se está dando entre ellos dos para encarar y realizar este negocio. Y consultan a usted qué es exactamente una sociedad mercantil, qué sucede con sus patrimonios, ¿son lo mismo? Acá nos tenemos que detener a reflexionar. La Ley General de Sociedades nos da el concepto de sociedades, ¿bien? Cuando dice, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos por la ley, se obliga a realizar aportes para aplicarlo a la producción e intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Finalmente, detalla que la figura de sociedad unipersonal solo puede constituirse como sociedad anónima. Aquí lo que hace es, comienza y rompe un poco esta cuestión de lo que era la pluralidad de socios como un requisito esencial. Y después vamos a ver más adelante cuáles son los tipos societarios que se admiten de una sola persona. Y vamos a ver esta cuestión de si hablamos de sociedad de uno o por qué decimos, o bien es una manifestación, ya lo vamos a ver en efecto. Pero como ven, en el concepto dice una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos. Estamos de acuerdo que si quienes quieren realizar esta sociedad, encarar este negocio, necesitan un tipo societario que les dé la forma al negocio, deben buscar el más adecuado de los que prevé la ley, ¿bien? Para tener una sociedad conforme de estos tipos específicos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de tipicidad? Hablamos de que son estas estructuras que determina la ley que van a tener estas sociedades, ¿bien? Las empresas, sabemos, están conformadas por personas, ¿bien? Tienen que contar con estructuras societarias adecuadas. ¿Para qué? Para el correcto desenvolvimiento. Por eso es muy importante que el profesional logre diagnosticar cuál es el tipo societario que corresponde a un determinado negocio, conforme la voluntad de los socios, cómo quieran repartirse las ganancias, cómo quieran llevar adelante, cómo se admiten la posibilidad de que ingresen nuevos socios. Bien, esta es la cuestión que debe poder analizarse bien al momento de poder observar un negocio jurídico y ver cuál es el tipo societario que le corresponde o que mejor encaja para esa sociedad. Continuamos con otros conceptos relacionados a los procedimientos constitutivos y requisitos de las sociedades que no han sido constituidas conformes los tipos legales previstos por la ley. La idea aquí es que podamos conversar sobre los procedimientos constitutivos y sobre aquellas sociedades que no fueron constituidos, como decíamos, sobre los tipos legales. ¿Bien? Les voy a dar un ejemplo para que podamos tratar de llevar a la práctica esto de lo que estamos hablando. Alicia quiere abrir un negocio de venta de muebles de oficina con su amiga Mara. Las dos tienen un local propio y un importante capital ahorrado. Consultan con el abogado de confianza para verificar los requisitos y procedimientos a cumplir para constituir una sociedad. Respecto a la importancia de la tipicidad, una de las dudas es respecto del objeto social, qué características debe tener. Bien, repasamos, tratamos de ubicarnos. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Primero, mencionamos que la tipicidad es un requisito de orden público impuesto por la ley, que está contenido en el artículo 1 de la Ley de Sociedades. ¿Qué hace este artículo? Les exige a los socios que tienen que adecuarse a un esquema normativo de tipos sociales que constituyen un número cerrado reglado por la Ley de Sociedades. O sea, no puede haber otro tipo que no sea el previsto por la ley. El objeto social, como requisito del instrumento constitutivo,
debe ser lícito, porque debe respetar el orden jurídico y no debe ser contrario a este. Preciso, debe limitar la legitimación del representante social. Y en relación con el capital social, para poder ser cumplido, ¿bien? Posible, ¿por qué? Porque si existe imposibilidad fáctica, no se puede llevar a cabo ni ninguna empresa, ninguna sociedad. Ahora bien, seguimos con el ejemplo. Finalmente, las amigas le comienzan a dar forma a la sociedad de acuerdo a las pautas dadas por el abogado. Pero no acatan todas las formalidades que les pide. Por lo que, pasado un tiempo, se dan cuenta que la sociedad no ha sido constituida conforme los tipos legales existentes y establecidos por la ley. Y al surgir un inconveniente con un cliente, se preguntan si las cláusulas del contrato social serán válidas. ¿Qué les parece? Decimos que el régimen legal de las sociedades, que está contenido en la sección 4ª de la Ley de Sociedades, dispone que los socios pueden oponer las cláusulas del contrato a terceros que las hubiesen conocido. Presten atención porque esto realmente es un cambio muy importante. Cuando nos referimos a la tipicidad, decimos que es un requisito de orden público contenido en el artículo 1 de la Ley de Sociedades, que decíamos previamente le exige a los socios adecuarse a uno de los tipos previstos por la ley. ¿Bien? ¿Cuál es el fundamento de estas cuestiones? Es la seguridad jurídica, tanto para los integrantes de la sociedad como para los terceros que desean contratar con la misma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al conocer el tipo social que tiene, van a saber cómo van a responder los socios frente a los terceros. ¿Bien? Así como el régimen de la administración y funcionamiento en sí de la sociedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando la sociedad ha sido debidamente instrumentada, el efecto principal es poder acogerse a las consecuencias propias del tipo elegido. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar sobre la documentación contable y la gestión social de las sociedades. Les voy a hablar un poco de esta cuestión muy importante. Quizás ustedes piensen que tiene que ver solo con la administración, pero desde lo legal tiene una importancia muy grande. ¿Crees que una empresa sin un adecuado sistema de documentación y gestión contable va a ser ordenada, exitosa, viable, va a cumplir con la legalidad? ¿Crees que se pueda mejorar la gestión, optimizar costos y analizar mejor cada aspecto del negocio sin contar con una adecuada gestión contable y sin llevar los libros societarios al día? ¿Qué te parece? Reflexionemos un poco mediante un ejemplo. Dos amigos, Walter y Alberto, forman una sociedad anónima, un tipo conocido, un tipo social ya bien establecido en el mundo jurídico y en el tráfico de la sociedad. Esta sociedad anónima se va a dedicar a la venta de computadoras, celulares, etc. Pero no priorizan llevar una adecuada gestión contable. Tampoco tienen completos los libros que se le exige a la sociedad, como libros de acta, asambleas, libros de banco, etc. Consideran que el cierre de año podrán hacer adecuadamente el balance, podrán tomar decisiones sin esta información, menosprecian esta información. Es más, dice que podrían sacar un préstamo o conseguir nuevos inversores. ¿Ustedes creen que realmente podrían llegar a conseguir estas ayudas de capital sin la documentación en orden? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Qué conocen de su actividad, de su experiencia? El Código Civil y Comercial, en el artículo 320, establece: están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Entonces, siendo las sociedades personas jurídicas privadas, tienen sí o sí la obligación de llevar la contabilidad. La importancia de la documentación contable la podemos resumir de la siguiente manera. Bien. Reporta un beneficio para el tráfico mercantil, ya que pone en evidencia la evolución de los negocios y permite la reconstrucción de su patrimonio en un momento determinado. Bien, como una foto. Además, permite al ente conocer y dar seguimiento a la evolución de los negocios. Bien,
permite el derecho de control e información que tiene cada socio por el solo hecho de ser socio. ¿Bien? Es muy importante tener en cuenta esto. También deberán las sociedades llevar los libros societarios que les va a indicar la ley según el tipo que hayan elegido. ¿Bien? Por ejemplo, libro de actas, libros de asamblea, libros de acta de directorio. ¿Bien? Estos son algunos de los libros más utilizados. La contabilidad es de gran importancia, ¿bien? Y como abogados ustedes tienen que tenerlo muy presente a esto, porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrán una mayor productividad y aprovechamiento del patrimonio. Por otra parte, la contabilidad en sí nos aporta servicios que son imprescindibles para el carácter legal de la información que nosotros necesitamos como abogados. Ahora pasamos a otro tema. Vamos a hablar de nulidades y control societario, el cese, disolución y liquidación. Un poco la idea de este bloque es que puedan comprender estos conceptos, ¿bien?, respecto de la nulidad, control societario, remoción del órgano de administración, disolución y liquidación. Vamos con un ejemplo. Un cliente que se acerca al estudio es socio de una SRL. Se dedica a la venta de pinturas para edificios especialmente. Y le informa que ha descubierto que el gerente tiene un negocio que realiza la misma actividad que la SRL, con lo cual está realizando actividad en competencia. Por lo tanto, solicita su asesoramiento profesional. ¿Cuál sería la mejor posibilidad que le aconsejarías ante la urgencia expuesta por el cliente? ¿Qué pensás? ¿Qué podemos reflexionar? En este caso, lo que deberías indicarles es que inicie la acción de remoción judicial y solicite la intervención judicial como medida cautelar. Ahora, les menciono otra situación, por ejemplo. Unos amigos tienen una sociedad, la cual, según el Estatuto Social, se ha vencido, ¿bien? En esta situación, los socios consultan qué implica que haya vencido el plazo de la sociedad. El vencimiento del plazo de la sociedad implica que la ley nos dice que la misma se encuentra en una causal de disolución. Puede utilizar como remedio el instituto de la reconducción. Los administradores podrán ser inscritos como liquidadores. ¿Bien? Otro concepto central tiene que ver con las nulidades. La Ley General de Sociedades, en virtud de las particularidades, tiene disposiciones específicas en el tema de nulidad, que se regulan en diferentes normas del articulado. Las características particulares del régimen de sociedades hacen que la normativa respecto de las nulidades contenidas en el Código Civil y Comercial para los actos jurídicos sea poco adaptable. Por ejemplo, si pensamos en un vicio que pudiera adolecer la voluntad de uno de los socios y afectar la existencia de la sociedad, eso en principio no podría suceder, porque de ser así afectaría a los terceros de buena fe que se vincularon de alguna manera con la sociedad, atentando de esa forma contra la seguridad jurídica y la estabilidad en sí de las operaciones comerciales. En materia societaria, las normas que regulan el régimen de nulidades están dispersas a lo largo de todo el articulado. Si ustedes revisan y estudian la ley, podrán encontrarlas en diferentes partes. Yendo a otro ejemplo, tenemos que en esta SRL de la que hablamos, se nombró como órgano de administración al directorio. Si usted fuera abogado asesor, ¿qué le recomendaría en relación a ese punto, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Es correcto? Y no, claramente no es correcto. Recordemos el concepto de atipicidad. Cuando hablamos de atipicidad decimos que el concepto de atipicidad entendido como el apartamiento de aquellos parámetros establecidos por la ley para la constitución de una sociedad conforme a uno de los tipos previstos. ¿Bien? Según lo dispone el artículo 17 de la Ley de Sociedades, ha eliminado la nulidad a las sociedades que hayan incurrido en la omisión de requisitos esenciales tipificantes o que tengan elementos incompatibles con el tipo legal que se eligió. En estos casos, la sanción gravísima de nulidad ha sido sustituida por la no producción de los efectos del tipo y por imponer para funcionamiento el régimen que está dispuesto en la sección cuarta de la Ley de Sociedades. Para esclarecer el concepto de atipicidad podemos brindar algunos ejemplos.
una sociedad que se haya constituido bajo un régimen que sea admitido en la legislación de otro país, una sociedad de responsabilidad limitada que establezca como órgano de administración al directorio, una sociedad anónima que pretenda representar el capital en cuotas sociales, mezcla los tipos, una sociedad en comandita simple que no distinga a las dos clases de socios comanditados y comanditarios que la caracterizan. Como vimos en el transcurso de las lecturas del módulo, podemos ahora diferenciar los distintos elementos de las sociedades en general. Te propongo realizar un cuadro en donde se expresen los siguientes conceptos con su respectiva definición: derechos políticos de los socios, atributos de la personalidad, socio oculto, sociedad irregular, responsabilidad y conducta de los administradores. Considerar los siguientes puntos te guiarán en la elaboración de la actividad. Diferenciar las distintas estructuras societarias. Identificar los socios que pueden integrar sociedades, sus órganos, responsabilidades y conductas de sus integrantes. Reconocer conceptos implicados y estudiados en el módulo sobre las distintas estructuras societarias en general. Revisar las lecturas y la bibliografía sugerida del módulo 1. A continuación, vemos un ejemplo de resolución de actividad.